Este fin de semana, el Gran Premio de Las Vegas va a estar marcado por una circunstancia, y eso es cierto, que es el frío. En general, estamos en octubre, estamos en mitad del desierto y hace bastante frío. Lo hizo en el 23, que fue una de las carreras más frías de la historia, lo hizo en el 24, y ha habido algunos rumores de que incluso podría nevar este año. No va a ser así. Es verdad que hay algunas previsiones de nieve, pero es en el estado de Nevada, no es en el circuito, no es en la ciudad de Las Vegas. La previsión lo que dice es esto, que vamos a tener bastante fresquete, 13 grados el sábado y el domingo a las 8 de la tarde, que es la hora de inicio, hora local, de la clasificación y la carrera. Y entonces esto a mí me ha hecho tirar un poquito de hemeroteca y pensar en todos aquellos momentos en los que el frío, incluyendo la nieve, se juntó con la Fórmula 1. Es una mezcla rara, porque en general lo que tenemos es Fórmula 1 con calor. Los problemas vienen por el calor, no vienen por el frío. Pero hay veces que el frío y la propia nieve pues han provocado circunstancias, imágenes extrañas. Y hoy vamos a hacer un repaso de las 5, más un bonus track que os voy a dar, veces que la Fórmula 1 se vio afectada por las condiciones climatológicas adversas de frío. Y la primera de ellas es una foto que espero que hayáis visto, y si no, lo vais a flipar, que es esta de aquí. Este señor es efectivamente Fernando Alonso. Este es el año 2005, para más señas es el 22 de febrero de 2005, y lo que ocurrió es que había un test preparado en el circuito de Silverstone, donde estaba Renault y McLaren entre otros, y se encontraron con esto. Se encontraron con nieve que impidió básicamente que pudieran hacer cualquier tipo de rodaje durante toda esa jornada. Esta es un vídeo, de hecho, unas capturas de pantalla de un vídeo que he podido recuperar del momento. Este es Alonso rodando en la zona del estadio de Silverstone, con los neumáticos rayados que llevaban en aquella época y con nieve. A ver, estaban por parte del equipo Renault, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella y Fran Montagny. La mañana amaneció en el circuito, pues tal y como os he enseñado, con la nieve. No pudieron salir a rodar los pilotos. A mediodía empezaron a hacer algunas pocas vueltas, unas prácticas de pit stop y poquito más. Dijo en aquel momento Christian Silk, que era un ingeniero de Renault en aquella época, que pudieron seguir con la preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno. Y lo curioso de esta foto, la intrahistoria de esta foto, es que aquí también estaba, entre otros, desplazado el equipo McLaren, con Kimi Raikkonen, que también pudo salir un pelín a rodar aproximadamente a las 2 de la tarde, antes de regresar al garaje y decir, chavales, esto es impracticable, esta nieve lo único que me vale es para cubitos en los cubatas, pero no puedo salir a rodar. Y esta es una de las veces en las que, además, es particularmente, sobre todo en esta fase inicial del año, en enero, febrero, y antes, cuando no estábamos en medio del calentamiento global, que nevara en el circuito de Silverstone. Y he visto otras fotos de otros test privados también, de Jordan, por ejemplo, con el circuito completamente cubierto de nieve, impracticable, lo que hizo que no se pudiera rodar en esos test. No es el único test, sin embargo, en el que las condiciones climatológicas adversas por el frío, la nieve, han impedido rodar. Y esta imagen, espero que la recordéis, porque además es que esto lo vivimos juntos nosotros. En el año 2018... en los test de pretemporada de Fórmula 1, aquí en España, en el circuito de Barcelona-Cataluña, hace 4 días, como quien dice, el tercer día de test se tuvo que posponer, se tuvo que paralizar básicamente, porque de la nada había un temporal en España, el temporal Emma, y cayó una nevada que impidió que se pudiera, pues, apenas rodar. Estas son imágenes de cómo amaneció el circuito, precioso, con la estatua de Fangio, por cierto, completamente cubierta. Y como digo, no se pudo rodar durante la primera parte de la jornada. Y de hecho, no sé si os acordáis, pero por aquella época, soymotor.com ya estaba emitiendo en directo, por supuesto. Lo que nosotros hacíamos era un boletín matinal al principio de cada jornada de test y luego un resumen de 1 hora aproximadamente. Y he recuperado el fragmento de vídeo en el que entramos en directo Tomás y yo, anunciando, informando de que no hay test porque ha nevado. El arranque del tercer día de pretemporada de Fórmula 1 2018. Nos encontramos hoy ante una muy inusual jornada de pretemporada, porque los pronósticos meteorológicos nos daban lluvia de forma prácticamente segura durante todo el día sin ningún descanso y la posibilidad de nieve. Pues bien, efectivamente, el circuito de Barcelona-Cataluña ha amanecido hoy completamente nevado. Lo podéis ver en las imágenes que tenéis en el bucle de YouTube, que bien nos ha preparado Jorge Iglesias una vez más. Completamente nevado. Eso fue una jornada, os digo la verdad, fue una jornada, yo no estuve desplazado en aquella pretemporada, pero fue una jornada súper extraña, en el que, pues ya digo, durante todo el día no se superaron más allá de los 4,5 grados temperatura de ambiente, 4 grados en pista,
El circuito amaneció de esta forma, se dio a partir de las 9 de la mañana, gracias por la suscripción, Kriebok. A partir de las 9 de la mañana se dio la bandera verde, que es cuando empezaban los test, pero evidentemente nadie salió. A las 12, o sea, perdón, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana empezó la jornada de test, empezaron a contar los cronómetros, pero no se dio la bandera verde, estaba bandera roja. A partir de las 12 del mediodía se dio una bandera verde, pero no salió nadie, obviamente, porque estaba nevando. Y Alonso salió a la 1:15, él fue el primero en salir a la pista, como no, salió más o menos a la 1:15, ya con la experiencia de lo que había visto en Silverstone, y dio algunas vueltas, pero en fin, nadie hizo un tiempo competitivo. Robert Kubica, que se reincorporaba a unos test de pretemporada después de hacerlo desde el año 2011 por última vez, y veíamos también a Brendan Hartley, que fue otro de los que salió, como digo, a hacer algunas vueltas, pero, o sea, fijaros en el Red Bull, en el Racing Bulls, perdón, la altura que llevaba. O sea, no estaban buscando tiempos, estaban buscando, pues simplemente quemar un poco de gasolina y rodar. De hecho, aquí tenéis el conteo final del día. 11 vueltas para Fernando, 2 de Ricciardo, Hartley otras 2. Salió también Marcus Ericsson con el Alfa Romeo y salió Robert Kubica también e hizo una sola vuelta. Pero fue una jornada muy divertida en la que además mola mucho, pues, todas las coñas que había desde el circuito por parte de los propios pilotos. He podido recuperar los tweets de aquel día de test. Y, por ejemplo, me he encontrado con este de Fernando, que no me acordaba, que decía, el coche está rindiendo bien en la nieve, de momento, primera posición en la jornada matinal, una sola vuelta y un único tiempo para Fernando Alonso. Visa Kashap, Toro Rosso en aquel momento. Noticias de última hora, Brendan Hartley finalmente está en pista, aquí con el trinete, el bueno de Hartley. Grosjean, que tuiteaba, tengo la sensación de que el VF18 edición de invierno podría ser hoy un buen coche. Esto yo creo que es en las G-Series, yo creo, en Andorra, no, es el trofeo Andros, que lo veo aquí detrás. Incluso también algunos reporteros que decían, pues, necesitamos un 10º neumático de Pirelli porque está el blando, medio, duro, ultra blando. Había un montón de neumáticos en aquella época, los intermedios, lluvia extrema, pero no tenemos el neumático de nieve. Era como una distopía, exacto. Es que estuvo Chris y estuvo Martí, me acuerdo que estaban Cristóbal y Martí en aquella pretemporada y, claro, cuando amanecimos por la mañana y vimos que estaba todo el circuito nevado, no sé cómo estarían las carreteras, no sé cómo pudisteis llevar, pero ostras, tuvo que ser, vivirlo ahí dentro, tuvo que ser una locura. Ya digo que desde aquí, desde casa, la verdad que fue una cosa bastante rara. Todo esto ha sido durante el test. Lo que pasa es que los grandes premios también se han visto afectados por la mala meteorología, por el frío, pero no se han visto afectados, eso sí, por la nieve. Y el gran premio más frío de la historia ocurrió no en Las Vegas, como mucha gente piensa, en el año 2023. Ese fue el segundo o tercero más frío de la historia. Pero el gran premio más frío de la historia, quizás se podría superar este fin de semana, aunque lo veo difícil, ocurrió en Canadá en el año 1978. Tenemos que viajar al circuito Gilles Villeneuve porque en aquella temporada del 78, el 8 de octubre para ser más concretos, se registró una temperatura de 5 grados centígrados, que por tanto registra que es el gran premio más frío hasta la fecha de toda la historia de la Fórmula 1. Viento que mordía, amenaza de nieve desde el norte, es un poco como titularon algunos de los cronistas de la época ese gran premio. Y el frío fue tal, que lo estáis viendo aquí, que los 3 primeros clasificados, aquí Gilles Villeneuve en la primera posición, segunda plaza fue para Jody Scheckter, tercero Lolle Reutemann, tuvieron que subir, al menos Reutemann tenía el abrigo de Ferrari, pero tuvieron que subir al podio con abrigo, Reutemann con la bufandica, con el gorro, absolutamente con todo, pertrechados para no sufrir ese frío que había en el Gilles Villeneuve, que fue un gran premio muy especial porque este gran premio fue la primera victoria de Gilles Villeneuve. Tuvieron que subir, como digo, al podio con bufandas, con chaquetones y con todo, pero Gilles Villeneuve hizo historia en ese gran premio más frío de todo lo que se ha registrado en Fórmula 1 porque fue la primera vez que ganó. De hecho, fue la primera victoria de un canadiense en Fórmula 1 y fue una carrera muy especial porque la consiguió delante de 70.000 personas. Había una fiebre absoluta por la Fórmula 1 en Canadá en aquella época. 70.000 almas que entraron al circuito pues con abrigos, gorros y con todos. Disfrutaron del héroe local, que salió en tercera posición porque estaba detrás de Scheckter y de Jarier, que salía en la pole, pero acabó ganando, como digo, el bueno de Gilles Villeneuve, que sabes, tiene estas cosas hablamos ahora de aura y tal, que tu primera victoria llegue en casa y además que llegue la primera victoria de un canadiense en Canadá con un piloto de Canadá en tanto frío, no sé.
fue un fin de semana muy especial y de momento, hasta la fecha, ya digo, esta es la carrera más fría que se ha registrado en Fórmula 1. La segunda carrera más fría, o más bien el segundo fin de semana más frío, nos lleva a un bosque, el bosque de las Ardenas, en Spa-Francorchamps, y al año 2014, donde en clasificación se registraron 8 grados en el termómetro. Fue una clasificación en mojado, en unas condiciones absolutamente terribles. Mucho frío también durante el fin de semana. Este hombre, Nico Rosberg, fue el piloto que hizo la pole position por delante de Lewis Hamilton y de Sebastian Vettel. De alguna forma, todavía no sé muy bien cómo, este loco, Fernando Alonso, metió el cubo de basura que era el F14T con 8 grados de temperatura y con neumático de intermedio, pero con una pista súper mojada, en cuarta posición. Salió cuarto Alonso hasta que Ferrari luego decidió dejarle en caballetes altos en la salida. O sea, hubo un problema, tocaron el coche antes de la salida, tema de baterías, no sé exactamente qué es lo que fue, pero se comió una sanción durante la carrera. Le metió a Alonso un segundo en la quali y a Kimi Raikkonen, que era el que iba a apretarle las tuercas y era el especialista de Spa-Francorchamps. De hecho, en aquella carrera de Spa-Francorchamps fue el mejor resultado de Raikkonen en toda la temporada 2014 y aún así en la clasificación Alonso le metió un segundazo entero. Y como curiosidad, fue el gran premio en el que la estrella de la resistencia, André Lotterer, cumplió el sueño de debutar en Fórmula 1 con el equipo Caterham, aunque la cosa no fue muy bien. El domingo este hombre salió en pole, Nico Rosberg, como digo, y pues terminó de esta guisa con la imagen que todos recordamos ya, el toque entre los dos Mercedes en la primera variante, lo que de alguna forma desembocó en una nueva victoria, la tercera aquel año, de Daniel Ricciardo. Y para cerrar, en cuanto a carreras, la tercera carrera más fría que se ha registrado en la historia de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Eifel de 2020, porque, oye, el COVID tuvo muchas cosas increíblemente malas, pero de lo poquísimo positivo que se puede sacar del COVID es que recuperamos los circuitos clásicos, volvimos a Imola, estuvimos en Portimao y estuvimos también en el circuito de Nürburgring, no el Nordschleife, pero el Nürburgring moderno, que sigue molando muchísimo. El 11 de octubre de 2020 se disputó este gran premio donde las temperaturas fueron bajísimas durante todo el fin de semana, sobre todo el domingo en particular. La máxima fue de 11 grados durante el gran premio, la mayor parte del gran premio tuvimos una temperatura de 11 grados. Pese al frío, neumático medio blando fueron los que se utilizaron y hubo una estrategia de 2 paradas. Y el hombre que ganó esta carrera, el Gran Premio de Eifel, fue Lewis Hamilton, por delante de Max Verstappen y de Daniel Ricciardo, que consiguió podio con el equipo Renault. Y es muy interesante porque Lewis Hamilton consigue la victoria en este Gran Premio, lo que supone su 91ª victoria, es decir, Lewis Hamilton en el Gran Premio de Eifel del año 2020 se iguala con victorias a Michael Schumacher en Alemania, luego además se iguala a 7 títulos mundiales con Michael. Mucho significado en esa temporada 2020 para Hamilton, seguramente la mejor para él hasta la fecha, en la que, como digo, venció en el tercer, de alguna forma, Gran Premio más frío de la historia de la Fórmula 1. Y tengo un bonus track para vosotros que es absolutamente imperdible y es la Fórmula B. Y es que en el año 1966 he encontrado unas imágenes de archivo en el circuito de Zandvoort donde la gente estaba rodando con Fórmula B, aquí lo vais a ver a continuación, en nieve. Estas son unas imágenes de archivo que son absolutamente espectaculares. Este es el circuito de Zandvoort en el año 1966, completamente cubierto de nieve, y los coches que estáis viendo aquí, estos monoplazas, son los Fórmula B. En aquella época, cualquiera que tuviera un carnet de conducir podía comprar unos test privados o podría acceder incluso a cursos o a competir en estos Fórmula B. Lo podías hacer con instructores como Ben Pon, que no sé si a la gente le sonará, pero fue un piloto neerlandés que llegó a disputar Gran Premio de Fórmula 1, era el instructor para estos cochecitos. Y aquí los estáis viendo, a la gente rodando en el circuito, en un nevado circuito de Zandvoort, con unos coches que son muy raros. Fórmula B, a ver, ¿qué es esto? Son coches que utilizan una mecánica de Volkswagen New Beetle. Mira, las imágenes históricas son espectaculares, tío. Pues estos coches lo que tienen es la mecánica de un Volkswagen New Beetle del año 1900 o pre-1963. Básicamente la Fórmula B es... Joder, es que las imágenes son buenísimas, tío. Es una categoría que nace en la década de los 60 aproximadamente, muy low cost, con monoplazas hechos, ya digo, a base de esa mecánica de un Volkswagen Escarabajo pre-1963. Eran coches que estaban hechos con motor, transmisión completa de Volkswagen Escarabajo, frenos, suspensión delantera, incluso las ruedas también eran de un New Beetle, pero
A ver, llevaban un motor muy poco potente, era el 1.2 o el 1.6 del New Beetle, con un máximo de 70-75 caballos de potencia aproximadamente. Claro, lo que pasa es que estos coches, con piloto incluido, claro, era una lata de sardinas, pesaban aproximadamente 470 kilos, lo que quiere decir que esta latita de sardinas podía llegar a una velocidad punta de 190 km/h. Ya digo, es una categoría que sigue todavía en activo. Esto se inició en Europa, Oceanía, América, Asia, entre el 65 y el 70 y poco. Mira, ahí se va uno. Las imágenes son increíbles. Pues esta categoría, ya digo, se inicia a mediados de los 60 y campeones del mundo de Fórmula 1 han pasado por aquí. Ha pasado Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Nelson Piquet, Keke Rosberg. Gente como Scott Dixon también ha pasado por esta categoría. Y ya digo, ahora mismo sigue en activo. Si queréis competir, de hecho, me he estado informando, un coche nuevo en Australia cuesta aproximadamente $37.000. El alquiler para una carrera son 700 euros. Hay que sacarse una licencia, puedes tener la licencia con el carnet de conducir y luego un psicotécnico que te da la federación de turno para, oye, participar en la Fórmula B y, si se dan las condiciones, correr incluso en nieve. Iban rapidísimo, era automovilismo del de antes y es un poco el cierre a esas situaciones, esos momentos en los que la Fórmula 1 se ha visto afectada por la meteorología. No va a nevar este fin de semana en Las Vegas. Va a hacer mucho frío y ya sabéis que eso puede afectar a los neumáticos. El tema del graining, los neumáticos se destruyen, es decir, como hay mucho frío en el circuito, la goma que se suele depositar del neumático en el circuito se agarra otra vez a la goma, al neumático, y eso hace que esté muy sucio y que por tanto el agarre sea muy malo. Es algo con lo que tendrán que lidiar los pilotos y es una cosa poco habitual, pero a veces no es una cuestión de calor, como va a pasar en Qatar dentro de una semana, sino que es el frío el que altera los planes de la Fórmula 1. Pero incluso llueva o nieve, las carreras van por delante y los pilotos acaban saliendo a pista.